Amados integrantes de la congregación, es nuestro deseo, mi deseo y el de mi familia, que ustedes se encuentren bien en este día y desearles un feliz domingo de Pascua, feliz domingo de resurrección. Estamos agradecidos a Dios porque nos ha permitido llegar a esta instancia, más allá de los problemas, de las dificultades que estamos atravesando, en cualquier aspecto en el cual nos encontremos, le damos gracias a Dios porque en Él hay poder, en Él hay victoria y en Él hay resurrección. Les saludamos de todo corazón deseándoles que se encuentren bien, ustedes, sus familias, sus seres amados, sus seres queridos, en este tiempo tan especial que estamos viviendo, pero también estamos sintiendo que Dios nos está acompañando, que Dios a cada instante está renovando nuestras fuerzas y nos está ayudando a salir adelante. Y por este día yo quisiera reflexionar con ustedes en la palabra del Señor, que es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, donde lamentablemente no nos podemos ver personalmente, físicamente estar juntos, no podemos ni darnos un abrazo, ni darnos un fraterno beso, ni darle gracias a Dios y cantar juntos las alabanzas, los coros y gozarnos en la presencia de Dios en su casa. Pero de todos modos, su casa somos nosotros, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo, Él habita en nosotros y estemos donde estemos sabemos que Él está. Así que yo quisiera invitarte a leer dos pasajes para el día de hoy. Uno en relación a este día tan particular que estamos viviendo, Domingo de Resurrección, que se encuentra en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Es un pasaje muy conocido y que siempre lo estamos compartiendo todos los domingos en esta semana tan especial. Cuando llega este tiempo, esta festividad para nosotros los cristianos, compartimos mucho este pasaje. San Juan, capítulo 20. Jesús se aparece a María Magdalena. Dice San Juan capítulo 20, versículo número 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Y ella repite, les voy a repetir la lectura: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, nuevamente le pregunta: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue pues María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Gloria a Dios por su palabra. Ahora nuevamente quisiera convocarte al pasaje, y luego voy a volver a este pasaje que acabamos de leer. Quisiera nuevamente convocarte en el Evangelio según San Juan. Otro caso de otra mujer que lloró desconsoladamente al encontrarse con Jesús. Las dos circunstancias eran semejantes en algún aspecto y eran diferentes en muchos aspectos, pero vamos a compartirlo. Es el pasaje que estamos leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo número 11, donde estábamos viendo, y estoy hablando ahora a todos los integrantes del Plan Crecer, que estamos juntos siguiendo en el grupo de WhatsApp este estudio bíblico del Evangelio según San Juan capítulo 11, donde nos encontramos a otro encuentro de Jesús con una mujer que está llorando desconsoladamente. Entonces vamos en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, versículo número 32. Nos habíamos ocupado en la edición anterior del versículo número 31. Ahora vamos al versículo número 32. San Juan 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús,
Al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Yo quisiera en este momento reflexionar sobre este pasaje y luego un poquitito sobre el pasaje que leímos al principio. Encontramos a dos Marías, no estamos hablando de la misma María, ¿verdad? Una, la primera lectura, era María Magdalena, llorando frente a la tumba vacía de Jesús. La segunda que acabamos de leer es es María de Betania, y es la hermana de Lázaro. Estamos siguiendo esa historia, estamos apasionados con esta historia. María estaba allí nuevamente, María de Betania, nuevamente encontrándose con Jesús después de la tragedia, porque realmente lo que ella estaba viviendo era una tragedia. Su hermano había muerto, habían mandado a buscar a Jesús, Jesús había tardado en regresar. Cuando Jesús regresa ya era demasiado tarde, Lázaro hacía días que había sido sepultado, y ahora vemos que se encuentra Jesús con la hermana mayor, con Marta, y luego ahora se encuentra con la menor. María dice que al verlo, miren ustedes qué interesante, que cada vez que encontramos a María puntualmente en las escrituras, la encontramos en la misma postura. Dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Yo quisiera meditar un poquito en esta María a la que siempre encontramos a los pies del Maestro. La encontramos en el pasaje cuando ella estaba sentada junto a los demás discípulos, a los demás hombres en su casa que habían sido invitados a comer por Marta, por Lázaro. La encontramos allí a los pies de Jesús, escuchando las palabras de Jesús. La encontramos enfrentando un poco a la furia de su hermana, que se sentía menoscabada, se sentía que María estaba desatendiendo las cuestiones del hogar por estar sentada a los pies de Jesús. La encontramos un poco desafiante también, desafiante a las normas de la época, desafiante a las costumbres de la época, sentada entre un grupo de hombres, cosa que tal vez no correspondía, pero sentada a los pies de Jesús, escuchando sus palabras, alimentando su corazón, alimentando su alma de las palabras del Maestro. Ahora es la segunda vez que la encontramos a los pies de Jesús. Después va a haber una tercera vez, que ya hemos hablado de esta tercera vez, que fue cuando más adelante, después de la resurrección de Lázaro, la encontramos nuevamente a los pies de Jesús, ungiéndole con aceite, ungiendo sus pies. Dice, lavando sus pies y enjugándole, secándole, vamos a decir, con sus cabellos. Ahí la encontramos en un acto de adoración. Decíamos que era un supremo acto de adoración. Pero ahora vamos al momento donde María está a los pies de Jesús, pero no para escuchar su palabra. No está allí para adorarle, ofreciéndole el perfume, ese aceite aromático, ese perfume maravilloso, adorando a Jesús, sino que la encontramos en medio de una tragedia, en medio del dolor. La encontramos a los pies de Jesús, pero no la encontramos con esa actitud de fe, no la encontramos con esa actitud de entrega, no la encontramos con esa actitud de estar prestando atención a Jesús y a sus enseñanzas. La encontramos en medio del dolor, la encontramos en medio de la tragedia, la encontramos en un momento donde su fe había sido quebrada. Su fe había sido quebrada, y nada más y nada menos que quebrada por la muerte de su hermano. Nada más y nada menos que quebrada por la circunstancia de que había confiado y esperado en el Maestro, y el Maestro no había venido. Entonces todo lo que ella había edificado en su fe, todo lo que ella había construido en relación a ella y el Señor Jesús, todas las esperanzas que ella había depositado en Jesucristo, en su poder, en la confianza que ella tenía en que Él era el Mesías o era el Salvador, en que se estaba mostrando como el Mesías, como el Salvador que los judíos esperaban. Ahora encontramos a María quebrada, encontramos a María postrada.
no en una actitud de adoración, no en un momento sublime de alabanza, sino que la encontramos en un momento de dolor, en un momento de prueba, en un momento de tristeza, en un momento donde la fe flaquea. Y en este momento en particular, yo quisiera dirigirme a ti que me estás escuchando o que me estás viendo a través de este video. Tal vez hay momentos que estás atravesando en tu vida. Tal vez has atravesado momentos similares a los que atravesó María. Y tal vez tú también puedes sentirte identificado o identificada con esta circunstancia. Estar a los pies de Jesús, pero no para escuchar su voz. Estar a los pies de Jesús, pero no para ofrecerle adoración y alabanza. Estar a los pies de Jesús para decirle lo que sientes, para explicarle cómo te sientes de mal, cómo te sientes sin fe, cómo te sientes quebrado anímicamente, emocionalmente, triste, sin fuerzas, sin saber qué rumbo tomar en tu vida. Porque esta era la situación que conmovió a Jesús. Jesús, que estaba acostumbrado a ver a María a sus pies, para escucharle, para recibir de él el ánimo, la palabra, ahora la encuentra totalmente destrozada por la muerte de Lázaro, totalmente acabada emocionalmente, de una manera tan trágica. Creo que esto es lo que realmente el evangelista capta esta idea. Y él nos dice, Jesús entonces al verla llorando, Jesús ve a María llorando. No la ve con ese rostro de inquietud, de emoción, como antes la veía a sus pies. No la ve con esos ojos brillantes, añorando sus palabras, añorando crecer, añorando aprender, añorando estar confiando en Él. La ve totalmente quebrada, la ve llorando. Dice, y Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban. Esto como era algo contagioso. Esta nostalgia, esta tristeza, este dolor era algo que ya se había contagiado, ya estaba, todo el ambiente allí estaba cargado de dolor, de tensión, de tragedia, de muerte. Y tal vez tú en este momento, no sé a quién puede estar llegando este video, no sé a quién puede estar llegando esta prédica, no sé a quién puede estar llegando esta palabra que yo quiero compartir en este momento y que estoy compartiendo contigo. Tal vez llega a ti en un momento similar, en un momento de tristeza, de angustia, de desesperación. Y Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Qué distinta era esta María. Lo más anecdótico de este pasaje es que cuando Jesús tuvo un encuentro similar hacía unos instantes atrás, hacía unos minutos atrás, capaz que ni siquiera había transcurrido una hora, él había tenido un encuentro similar con Marta. Él había tenido un encuentro parecido con Marta. Recordamos que Marta también se había adelantado para ir al encuentro de Jesús. Y Marta también le había dicho las mismas palabras a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta también le había expresado su dolor. Marta también le había expresado lo que ella estaba sintiendo. Sin embargo, nosotros vemos qué distinta fue la actitud de Marta cuando comparamos con la actitud de María. ¿Por qué? Porque a pesar de que Marta le expresó las mismas palabras, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, sin duda la actitud de María fue diferente. Porque aunque ambas estaban quebradas, aunque ambas estaban con dolor, no obstante, Marta pudo decirle a Jesús que a pesar de todo ella confiaba de que si todo lo que Jesús pidiera al Padre, el Padre se lo iba a conceder. Y como corolario de esta declaración tan maravillosa, la hermana mayor Marta le dice a Jesús, y yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el Mesías,
Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que ha sido enviado a este mundo. Pero cuando miramos en el pasaje del encuentro de Jesús con María, no encontramos esa fe que encontramos en Marta. En María solo encontramos dolor. En María solo encontramos una palabra similar a la de Marta, pero era más un reproche. No encontramos a María diciéndole a Jesús, yo creo que eres el Cristo, yo creo que eres el Mesías. Yo creo que todo lo que tú le pidas al Padre, el Padre te lo concederá. ¿Notan ustedes la diferencia en estos dos encuentros de Jesús con estas dos hermanas? La mayor, la que aparentemente tenía una actitud más mundana ante la vida, la que aparentemente siempre estaba ocupándose de los quehaceres de la casa y solamente entendía de las cosas mundanas. La que no tenía tiempo para estar sentado a los pies de Jesús porque tenía muchas cosas que hacer todo el día. Sin embargo, esa a la que nosotros en cierta manera juzgamos como que era la más mundana, demostró tener más fe, demostró tener más confianza, demostró tener más temple ante la hora de la muerte. María no. María, la discípula que se sentaba junto a los discípulos a los pies del maestro, ahora estaba reprochándole, no estuviste aquí. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y solo llanto, y solo dolor, y solo tristeza. Y no me malinterpretes. No estoy juzgando a María por su dolor y por su tristeza, porque todos hemos tenido momentos iguales. Lo que yo quiero expresarte con esto que estoy compartiendo contigo es que habrá momentos en la vida donde estarás en la cumbre. Habrá momentos en la vida donde tu fe estará en un lugar muy alto. Habrá momentos en la vida donde estarás cantando alabanzas y dándole gloria a Dios. Pero debes saber, mi hermano, mi hermana, que son tiempos, son momentos. Habrá momentos también donde habrá dolor, donde habrá prueba y tu fe va a ser probada. A veces decimos las personas, qué fe que tiene aquel, qué fe que tiene aquella, qué fe, pero no nos damos cuenta en qué se basa la fe. Cuando yo miro la palabra de Dios, me encuentro a un profeta Elías enfrentando a los profetas de Baal en el Antiguo Testamento, enfrentándoles con valentía, orando a Dios y fuego del cielo caía. El profeta oraba y fuego del cielo caía sobre la ofrenda y consumía la ofrenda en el altar. Y Dios daba una tremenda victoria al profeta. Pero bastó que pasaran unas horas, bastó que pasara un día, 2 días, 3 días, y al poquitos días, al poquito tiempo, al poquito momento, encontramos al mismo profeta Elías en una cueva en Horeb, pidiéndole a Dios la muerte. Deprimido, angustiado, quebrado, totalmente desconcertado y pidiéndole a Dios la muerte. Y era el mismo profeta Elías, el mismo que había clamado y fuego del cielo había caído, y sin embargo estaba quebrado y pidiéndole a Dios la muerte. Es que así somos los seres humanos. Mi amado, mi amada, así somos los seres humanos. Somos falibles, nos equivocamos. Y si no confiamos plenamente en el Señor, nuestra vida se desbarranca, nuestra vida puede terminar mal. Dice que María conmovió al maestro con sus lágrimas. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y no intentó razonar con el dolor de María. Noten ustedes que cuando Jesús se encuentra con Marta, él intentó razonar con ella, le habló, le hizo preguntas, le afirmó cosas que ella necesitaba ser afirmada. Sin embargo, ante el dolor de María, Jesús guardó silencio, solamente se conmovió en espíritu y solamente le pregunta dónde había sido sepultado su amigo Lázaro. No intentó razonar con ese dolor, no intentó razonar con ese quebranto. Yo creo, hermanos y hermanas, que Dios es respetuoso muchas veces de nuestro dolor y de nuestro llanto. Dios es respetuoso, profundamente respetuoso,
de nuestros sentimientos. Y quisiera dejar este pasaje aquí para continuar después con la serie del Plan Keser, con lo que continúa con este estudio que estamos realizando. Quisiera simplemente para finalizar dirigirme al pasaje de Juan, que guarda mucha relación con este día que estamos celebrando, como todos los cristianos, domingo de Pascua, domingo de resurrección. Aquí encontramos a Jesús con otra mujer que lloraba desconsoladamente en un lugar fúnebre. Claro, ella había ido a buscar al maestro que había sido sepultado un tiempo atrás, unos días atrás, y no le había encontrado. María, otra María más. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Qué encuentro tan maravilloso, cuando Jesús se encuentra nuevamente con esta mujer. Pero ahora estaba en presencia de Jesús resucitado. Y este pasaje, este versículo 18 con el cual da como este colorario a esta historia. Entonces María Magdalena fue a dar la nueva a los discípulos, las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Mis hermanos, mis hermanas, es un pasaje que nos conmueve cada vez que lo leemos. Y en este tiempo en particular tan especial que estamos viviendo como iglesia, en este tiempo tan distinto que estamos viviendo, quisiera invitarlos a reflexionar y a meditar profundamente en lo que el Señor ha hecho por nosotros y en lo que Dios está haciendo por nosotros en estos días. Algunos pueden pensar: ¿cuándo irá a terminar todo este tiempo de aislación, todo este tiempo donde debemos estar guardando nuestras vidas, tomando precauciones, cuidándonos de muchas maneras para evitar que el mal llegue a nuestra comunidad, que el mal pueda llegar a nuestros hogares? Esto me recuerda a la primera Pascua, donde el pueblo judío también se tuvo que encerrar allí en Egipto. También tuvieron que quedarse en sus casas, bien guardados, pero había una diferencia allí. El ángel de la muerte iba a pasar por todos los hogares de esa comarca, de esa población. Sin embargo, aquellos hogares que tuvieran en el dintel de sus puertas la marca de la sangre del cordero que había sido sacrificado, del cual había participado todo el pueblo de Israel, y esa marca iba a estar en el dintel de las puertas, esa marca de la sangre del cordero, era lo que iba a determinar quién vivía y quién moría. Esa fue la primera Pascua. Y todo Israel la pasó también en sus casas, guardaditos en sus casas, encerraditos en sus casas. Hoy estamos en una circunstancia un poco parecida, cada uno en su hogar, en su casa, sin tener la posibilidad de encontrarnos, de reunirnos en las iglesias, en los templos para adorar a Dios. Y sepamos que la muerte está rondando. Sepamos también que el ángel de la muerte está rondando. Sepamos, hermanos, que debemos seguirnos cuidando, seguir prestando atención a las autoridades de nuestro país y estar orando y confiando, pidiéndole al Señor que nos dé fuerzas, pidiéndole al Señor que nos una como iglesia, que podamos estar orando y clamando a Dios, agradeciendo a Dios por las cosas que Él hace y cómo Él nos ha permitido seguir adelante. Hermanos, como decía el apóstol Pablo, y es uno de mis versículos favoritos, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios se sigue predicando. La palabra de Dios sigue llegando a muchos lugares donde antes no llegaba. Tengamos fe, tengamos confianza. El Señor es con nosotros y Él es nuestra fortaleza. Dios te bendiga
y será hasta nuestro próximo encuentro, tal vez con una prédica, tal vez con el estudio, a través del Plan Crecer. Dios les bendiga, paz del Señor, que Él esté sobreabundando sus vidas, sus hogares, sus familias. Amén.